El monte Santa Elena está explotando. Un terremoto masivo está sacudiendo la zona y un lado del volcán está cediendo, derrumbándose en un estruendoso deslizamiento de tierra. Un muro imponente de roca, ceniza y escombros ruge valle abajo y arrasa con todo a su paso. Luego viene la explosión, una detonación lateral de gas sobrecalentado y material volcánico. Los árboles se rompen como palillos. Las casas desaparecen bajo una nube de ceniza tan densa que oscurece el sol. La caída de ceniza llueve sobre poblaciones a cientos de kilómetros de distancia. La gente se apresura a conseguir mascarillas y huye de las carreteras bloqueadas por flujos de lodo llamados lahares, ríos tóxicos de barro volcánico. El aire se llena de polvo. Las sirenas de emergencia suenan a todo volumen. Los aeropuertos cierran. Los hospitales se llenan de personas que luchan por respirar. El cielo brilla con un inquietante color naranja mientras tormentas eléctricas se desatan dentro de las nubes de ceniza en lo alto. Este escenario de pesadilla podría desarrollarse muy pronto. El monte Santa Elena, el famoso volcán que explotó en 1980, ha estado mostrando signos de inquietud últimamente. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aproximadamente 350 sismos ocurrieron allí desde febrero hasta junio de 2024 y 12 más desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025. Fueron como un montón de diminutos temblores que hacían una fiesta subterránea. La mayoría eran tan pequeños que ni siquiera los sentirías, pero el 31 de mayo de 2024 hubo uno que alcanzó una magnitud de 2,0. Es lo suficientemente fuerte como para que, si estuvieras cerca, pudieras sentir un pequeño temblor. Pero no te asustes todavía, más del 95% de esos sismos fueron muy pequeños, con una magnitud menor a 1,0. Los científicos dicen que esta es la mayor oleada de temblores desde que el volcán erupcionó por última vez en 2008. Pero el monte ya ha hecho esto antes, a finales de los 80 y los 90 y no explotó. Así que más terremotos no garantizan una erupción. Lo que realmente está ocurriendo podría ser algo llamado recarga, que es como la versión de un volcán para reabastecerse. El magma, la roca caliente derretida, asciende lentamente desde lo profundo del subsuelo y llena una gran cámara de magma subterránea a unos 4,0 a 9,7 kilómetros de profundidad. Cuando el magma llena este tanque, puede causar mucho estrés bajo tierra, lo que hace que el suelo tiemble. En este momento no hay otra señal de que el volcán esté a punto de hacer erupción. Sin protuberancias extrañas en el suelo, sin fugas adicionales de gas, sin picos de calor. El USGS dice que este nivel de movimientos puede continuar durante años sin que ocurra nada importante. El nivel de alerta sigue siendo normal. Pero fue muy diferente el 18 de mayo de 1980. El monte Santa Elena desató una de las erupciones volcánicas más explosivas de la historia y todo comenzó con un gran terremoto de magnitud superior a 5. Pero este no fue cualquier terremoto. Desencadenó una luz masivo que arrancó la cima del volcán y desgarró la roca y el hielo que mantenían todo contenido como una gigantesca tapa. De repente, la presión que había estado atrapando agua sobrecalentada bajo tierra desapareció. Esta se convirtió instantáneamente en vapor y ¡boom! Estalló lateralmente una poderosa explosión hidrotermal. Y eso fue solo el comienzo. Con la cima destruida, el magma bajo la superficie se sintió de repente libre. Comenzó a subir más rápido y formar burbujas y a erupcionar con una fuerza aterradora. Durante 9 horas consecutivas, el monte Santa Elena estuvo enviando ceniza y gas kilómetros hacia el cielo. Esta gigantesca explosión no surgió de la nada. Las señales de advertencia comenzaron meses antes. El 16 de marzo de 1980, pequeños terremotos sacudieron el volcán por primera vez en años. Para el 27 de marzo, tras cientos de sismos, el monte tuvo su primera pequeña erupción de vapor en más de un siglo. Lanzó cenizas y rocas al aire y abrió un cráter en la cumbre helada. El volcán se tornaba cada vez más violento. Ese cráter creció rápidamente y las grietas se extendieron por toda la cumbre. Al mismo tiempo, las erupciones pasaron de una cada hora en marzo a una diaria en abril. Luego todo se calmó por un tiempo. Pocas personas se dieron cuenta de que el verdadero peligro se encontraba justo debajo de la superficie. Para mayo, más de 10.000 terremotos habían sacudido la montaña. El lado norte del volcán se había expandido hacia afuera y crecido alrededor de 137 metros. Era una protuberancia tan grande que parecía que la montaña estaba a punto de explotar.
Los científicos sabían que el magma estaba empujando hacia arriba, creando un criptodomo oculto, un enorme bolsillo subterráneo de roca fundida, y entonces explotó, destrozando la montaña y cambiando el paisaje. El 18 de mayo de 1980, exactamente a las 8:32 de la mañana, un terremoto de magnitud 5,1 sacudió el monte Santa Elena. Sin previo aviso evidente, todo el lado norte del volcán, la parte que había estado abultándose durante semanas, se desprendió de repente y se dio en un enorme deslizamiento de tierra. Y no fue cualquier deslizamiento, fue la mayor avalancha de escombros jamás registrada en la Tierra. Imagina una gigante masa de roca, tierra y árboles precipitándose cuesta abajo. Era como verter 1.000.000 de piscinas olímpicas llenas de materiales en el valle. Cuando la criptocúpula fue arrancada, la presión dentro del volcán disminuyó increíblemente rápido, y esta repentina liberación de presión provocó una enorme explosión lateral que atravesó los escombros del deslizamiento de tierra. Esta explosión lateral fue increíblemente rápida, a más de 480 kilómetros por hora, y arrasó con todo a su paso. Los árboles fueron desarraigados, los bosques aplanados, y una gigantesca nube de ceniza y roca caliente se disparó directamente hacia el cielo. En solo 15 minutos, esa nube eruptiva se elevó a más de 24.000 metros de altura, mucho más alta que la altitud de 10.600 metros a la que vuelan los aviones comerciales. La explosión destruyó un área de casi 30 kilómetros de ancho de oeste a este y se extendió más de 19 kilómetros hacia el norte. En la zona más cercana al volcán, casi no quedaron árboles en pie. En el borde más lejano de la explosión, los árboles restantes estaban quemados e incendiados. Una vasta área de aproximadamente 595 kilómetros cuadrados quedó cubierta por una espesa capa de escombros calientes. Esa liberación repentina de presión también afectó al sistema de tuberías del volcán, llegando hasta la cámara de magma subterránea. Con menos presión conteniéndolo, el magma supercaliente se expandió abruptamente y ascendió rápidamente hacia la superficie. Comenzando justo después del mediodía, flujos piroclásticos de rápido movimiento, nubes supercalientes de gas, ceniza y escombros fueron lanzados desde el cráter a velocidades entre 80 y 129 kilómetros por hora. Esos flujos formaron lo que ahora conocemos como la llanura de Pómez. Los científicos dicen que la erupción alcanzó su etapa más poderosa entre las 3 y las 5 de la tarde. Cuando finalmente terminó la fase violenta, la cima reveló un nuevo y gigantesco cráter con forma de anfiteatro. Durante todo el día, los vientos transportaron más de 540 millones de toneladas de ceniza volcánica hacia el este a través de los Estados Unidos. La ceniza era tan densa que provocó oscuridad total en Spokane, Washington, a unos 402 kilómetros de distancia. La ceniza también cayó hasta el centro de Montana e incluso se pudo ver a cientos de millas más al este, hasta llegar a las grandes llanuras que están a más de 1.450 kilómetros del volcán. La enorme nube de ceniza se extendió por todo Estados Unidos en solo 3 días y luego dio la vuelta al planeta en apenas 15 días. Pero había un problema más. Los gases calientes y las rocas eran tan salvajes y rápidas que derretían y destrozaban gran parte de la nieve y el hielo en la cima del monte Santa Elena. Esa repentina avalancha de hielo derretido y agua se mezcló con tierra suelta y rocas, creando flujos de lodo peligrosos y rápidos llamados lahares. Esos lahares descendieron la montaña hacia los valles de los ríos y el más grande y peligroso lahar impactó el río North Fork Toutle. A medida que esta poderosa y lodosa inundación avanzaba río abajo, recogía más tierra y escombros, haciéndose cada vez más grande y fuerte. Destruyó puentes, aplastó casas y finalmente impactó el río Cowlitz, alcanzando su tamaño máximo alrededor de la medianoche, a unos 80 kilómetros del volcán. Todo el desastre natural cobró la vida de más de 50 personas. Después de la erupción, la montaña parecía un páramo y los científicos querían ver cómo la vida podía empezar de nuevo en un lugar tan inhóspito. Así que su inusual plan fue liberar algunos topos para excavar en el suelo estéril. Estos ocupados excavadores removieron ceniza y escombros volcánicos, cavando lo suficientemente profundo como para llevar bacterias y hongos enterrados de nuevo a la superficie. Microbios diminutos, especialmente los hongos micorrízicos, son cruciales porque ayudan a las plantas a obtener agua y nutrientes. Es como conectar las raíces a una autopista de nutrientes. En 6 años, los lugares donde trabajaron los topillos se cubrieron con más de 40.000 plantas.
Al mismo tiempo, las áreas cercanas intocadas permanecieron mayormente desérticas. Los hongos ayudaron a que las plantas crecieran en un suelo que de otra manera sería pobre en nutrientes y estéril. Incluso los bosques maduros enterrados bajo ceniza se recuperaron rápidamente gracias a sus propias redes de hongos. Pero en los lugares donde los bosques habían sido talados antes de la erupción, no ocurrió tal recuperación. No había árboles ni hongos, solo suelo quemado, incluso décadas después. ¿Sabías que hay una montaña tan letal que casi 1 de cada 3 escaladores que llegan a la cima nunca logra descender? Se llama Annapurna y es como la gemela malvada del monte Everest. Con más de 8.000 metros de altura, es la versión de la naturaleza de una trampa mortal. La mayoría de las montañas son peligrosas en el ascenso, pero esta, ¿sabes qué? Espera hasta que estés de regreso, justo cuando piensas que estás a salvo. Annapurna lleva el nombre de la deidad hindú de la comida y la nutrición. Es adecuado, ya que la montaña alimenta ríos que riegan cultivos en los valles de abajo, pero la ironía aparece en la cumbre, donde se convierte de dadora de vida en asesina con avalanchas, muros de hielo que colapsan y rocas que caen como si estuviera audicionando para una película de desastre. Los escaladores la han llamado impredecible, inestable y francamente implacable. En un momento dado, la tasa de mortalidad de Annapurna fue del 32%, lo cual suena aterrador. En la última década, gracias a mejores equipos y al rastreo meteorológico por satélite, esa cifra bajó, pero todavía está cerca del 20%, lo que es escalofriante. Para cuando los escaladores comienzan a descender, ya están exhaustos, privados de oxígeno y a menudo compitiendo contra cambios repentinos del clima. En ese momento, las decisiones y el equilibrio se desmoronan. En Annapurna, llegar a la cima no significa que lo has logrado. Solo significa que has activado la segunda mitad del jefe y ahora estás jugando con poca salud y sin punto de guardado. Y tu barra de energía se ha ido, tu equipo se está rompiendo y alguien ha apagado la música. Es el tipo de ascenso que hace a los montañistas experimentados replantearse sus decisiones de vida a medio descenso. Pero si crees que eso es malo, espera a conocer a su primo más frío y despiadado, el K2, ubicado en Pakistán. Este ni siquiera pretende caer bien y es tan famoso que Hollywood hizo películas al respecto. Con más de 8.500 metros, el K2 es apodado montaña salvaje y eso parece quedarse corto. Aquí el clima cambia más rápido que mi lista de reproducción de Spotify, con tormentas extremas que pueden durar días. La montaña es básicamente una carrera de obstáculos vertical hecha de hielo, roca y arrepentimiento. Es como si alguien hubiera construido un curso de guerrero ninja en línea recta hacia arriba, en medio de una tormenta de nieve, y se hubiese olvidado de mencionar que no hay dinero del premio, solo derechos de presumir y congelación. A esa altura, cuando estás a más de 7.900 metros, te encuentras en los que los profesionales llaman la zona letal. Suena dramático, lo sé, porque lo es. Hay solo alrededor de 1/3 del oxígeno que obtendrías al nivel del mar, y tu cuerpo básicamente empieza a rendirse cuanto más tiempo permaneces ahí. Es imposible que un ser humano se adapte a estas condiciones. La mayoría de los escaladores llevan oxígeno en tanques, pero son pesados, limitados y no exactamente infalibles. ¿Dejas caer un cilindro? Adiós a tu plan de respaldo. Y luego está el frío, un frío de menos 40 grados, dedos congelados, equipo congelado, cerebro congelado. Los helicópteros no pueden llegar a los campamentos más altos, así que si las cosas salen mal, no vas a ser evacuado por aire. El último obstáculo antes de la cima se llama la garganta. Es como andar de puntillas bajo un yunque de caricatura que ha estado tambaleándose durante horas, a la espera de que hoy no sea ese día. Irónicamente, a pesar de todos los peligros, la garganta sigue siendo técnicamente la ruta más fácil y rápida hacia la cima. Escalar el K2 no es un momento de inspiración para una lista de cosas por hacer antes de morir. Es una discusión de varios días con la gravedad, en medio de una ventisca, mientras tus piernas son gelatina y tu cerebro funciona con medio pensamiento por hora. ¿Me siento así solo de imaginarme allí? Vaya, los escaladores parecen ser de las personas más valientes del planeta. El siguiente se llama Nanga Parbat, también ubicado en Pakistán.
No te dejes engañar por su nombre de fantasía, ya que su apodo es Montaña Asesina. Es el 9º pico más alto del mundo con más de 8.100 metros de altura y se ha ganado la reputación de ser una de las escaladas técnicamente más desafiantes del planeta. Su rasgo principal se llama Kara Rupal. Es la cara de montaña más alta del mundo. Una impresionante pared de roca y hielo que se eleva más de 4.500 metros verticales desde la base hasta la cumbre. No solo es alta, es casi completamente vertical, con secciones brutalmente expuestas, propensas a avalanchas y en constante cambio. Desde la base del valle hasta la cima de la cumbre es un ascenso continuo, sin pendientes suaves ni lugares para descansar. Es una subida directa. Imagina estar en la base y ver una pared de montaña que se extiende casi 5 kilómetros hacia el cielo. Es hermoso, pero para mí sería un momento de ni hablar. Sin embargo, ya hemos establecido que los escaladores son valientes y sonríen ante el desafío. Por ejemplo, en 1953, un escalador austriaco, Hermann Bull, hizo historia ahí al completar la primera ascensión en solitario de una cumbre de más de 7.900 metros, y lo hizo sin oxígeno embotellado. Esto sigue siendo el único caso en el que un pico tan alto fue alcanzado por un individuo escalando solo. No es solo valentía, es casi sobrehumano. Incluso tuvo que pasar la noche encaramado en una pequeña cornisa helada cerca de la cumbre porque no pudo descender antes de que oscureciera. De nuevo, lo que distingue a Nanga Parbat no es solo la altitud, sino también el aislamiento y el terreno. Es tranquila, remota y empinada desde casi todos los ángulos. El siguiente en la lista de montañas aterradoras que tengo para ti hoy es Kanchenjunga. Es la tercera montaña más alta de la Tierra con más de 8.500 metros. Esta se encuentra justo en la frontera entre Nepal e India y curiosamente no tiene un apodo aterrador. De hecho, los lugareños consideran la cumbre sagrada. Muchos escaladores se detienen a pocos pies de la cima por respeto, lo cual es algo poético y también inteligente, porque el tramo final bien podría ser como caminar por una cuerda floja sobre una trampilla cubierta de nieve. No es lo peor, pero definitivamente es sumamente peligrosa. La visibilidad es realmente mala y puede haber cornisas ocultas suspendidas sobre nada más que aire fino. Si te pasas demasiado de un lado y podrías terminar caminando al borde de una montaña disfrazada de nube. Algo me dice que incluso el coyote encontraría este escenario aterrador. Y sinceramente eso solo demuestra lo valiente que son realmente estos escaladores. Pero aquí hay algo realmente interesante. Kanchenjunga tiene su propia versión del Bigfoot. Los lugareños lo llaman el demonio de Kanchenjunga. Exploradores del siglo XX juraron haber visto una criatura gigante y peluda merodeando por las laderas. Otros afirman haber encontrado huellas misteriosas demasiado grandes para ser humanas. Así que básicamente, mientras intentas alcanzar la cima, estás equilibrándote sobre una viga congelada a más de 8.500 metros de altura, entrecerrando los ojos entre la nieve que sopla, esperando que tu próximo paso no sea el último y que el Yeti no te encuentre. Otra curiosidad, se solía considerar al Kanchenjunga como la montaña más alta de la Tierra, hasta que en 1852 alguien con un teodolito y mucha paciencia descubrió que el Everest era en realidad más alto. Fue un mal día para el Kanchenjunga. Aún así, medalla de bronce en altura, medalla de oro en mística. Pero ¿qué hay de la que tiene la medalla de oro en altura? La más famosa, el Monte Everest. Con 8.800 metros es el punto más alto de la Tierra. Es tan alto que la cima se adentra en la corriente en chorro. Eso significa que los vientos pueden superar los 161 kilómetros por hora allá arriba. Pero aquí está la cuestión. A pesar de su altitud, el Everest no es realmente la escalada más difícil técnicamente. De hecho, gracias al equipo moderno, a las rutas detalladas y, a una multitud de personas haciéndolo cada temporada, se ha convertido en un elemento extremo de la lista de deseos del mundo. Imagina un paisaje montañoso lleno de caminos sinuosos. Se ve hermoso, pero viajar por esas rutas toma demasiado tiempo. ¿Sabes qué hicieron en China, en la provincia de Guizhou? Simplemente volaron una enorme cadena montañosa y construyeron un puente. Pero no es un puente cualquiera. Es una verdadera maravilla de la ingeniería.
Así que vamos a recorrerlo. Los locales dicen que no hay un solo pedazo de tierra plana en Guizhou. Más del 90% de la región son montañas y colinas. Todo esto es hermoso y pintoresco, pero genera serios problemas logísticos. Una cosa es venir como turista y disfrutar las vistas. Otra es vivir aquí y manejar al trabajo cada día. La gente tenía que tomar rutas largas por caminos sinuosos y pendientes pronunciadas. Un viaje en coche podía tomar alrededor de 2 horas, pero los ingenieros construyeron un puente que redujo ese tiempo de viaje a solo 120 segundos. Literalmente partieron una montaña a la mitad, creando un corte en forma de V a través de la roca. Después, trazaron un camino a través de la cadena montañosa y lo conectaron a un puente elevado que cruza un cañón enorme. Toda la ruta está construida con tanta precisión que los conductores apenas notan el momento en que termina el camino por la montaña y empieza el puente. Su longitud total es de casi 2.900 metros. Eso es aproximadamente un tercio de la altura del Monte Everest. Pero la longitud no es tan impresionante como la altura. El puente del cañón Huayang es considerado el puente más alto del mundo. Imagínate manejar a una altura de unos 600 metros sobre el suelo. Eso es casi 6 veces más alto que la Estatua de la Libertad. Pero esto no es solo un camino, también es una gran atracción turística. Entonces, ¿qué pueden hacer los turistas en el puente? ¿Solo caminar y disfrutar la vista? Bueno, eso es solo una pequeña parte. Hay un elevador panorámico de cristal que conecta la autopista con la base del cañón. Puedes comer en una cafetería especial de 2 pisos ubicada dentro de una de las torres del puente, con una vista increíble. Hay una cascada artificial y un paseo peatonal de cristal en la parte inferior del estacionamiento. Pero lo más padre son las actividades extremas, como una plataforma para bungee. Te enganchas a una cuerda elástica y te lanzas al abismo. No, gracias. Y para los verdaderos amantes de la adrenalina, aquí también se organizan competencias profesionales de salto base. Te lanzas desde una altura enorme con un paracaídas o un traje aéreo y vuelas por el cañón a una velocidad increíble, como un halcón. Suena increíble, y seguro ya quieres venir y subir unas fotos. Pero, ¿cómo lo construyeron y qué tan seguro es? Desde afuera, parece una delgada franja de metal suspendida a una altura aterradora. Toda la estructura está sostenida por cables y paneles de acero, con un peso total de unas 20.000 toneladas. De hecho, la cantidad de acero utilizada para construir este puente es 3 veces mayor que la usada para construir la Torre Eiffel. Los cables principales del puente están anclados directamente en roca sólida, así que el puente no se va a desplomar. Pero si algo sale mal, los constructores lo sabrán de inmediato. Hay sensores de fibra óptica instalados dentro de los cables. En tiempo real, monitorean la tensión y la expansión del acero. Esto significa que el puente está bajo observación constante. Si vientos fuertes u otros factores causan algún problema, los ingenieros los detectarán con anticipación y lo resolverán. Pero lo más impresionante es que durante la construcción, los científicos tomaron en cuenta todas las zonas de turbulencia. ¿Cómo lo lograron? Bueno, existe un fenómeno llamado efecto Venturi. Cuando el viento pasa por un espacio angosto, como un cañón o un túnel, se acelera. En la provincia de Guizhou, este efecto es muy común. Las ráfagas de viento en el cañón Huayang pueden alcanzar velocidades comparables a las de un tren de alta velocidad. Entonces, ¿cómo lograron construir un puente bajo estas condiciones? Bueno, antes de comenzar la construcción, los ingenieros crearon una maqueta y la probaron en un túnel de viento. Con instrumentos especiales, estudiaron las direcciones del viento y elaboraron un mapa único de flujo de aire que les permitió predecir todas las zonas de turbulencia. Con esta información, pasaron a la construcción real. Ahora veamos otro puente impresionante en China. Este es el puente del río Sidu, que cruza el río Sidu, obviamente. Se inauguró en 2009 y se convirtió en parte de un sistema de autopistas en expansión que conecta todo el país. Claro, no es tan largo ni tan alto como el puente Huayang. Está sostenido por 2 torres en forma de H, ubicadas a ambos lados de la carretera. Por los cables de suspensión que bajan y vuelven a subir en el centro, el puente se ve, frágil. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Los ingenieros diseñaron esta estructura para soportar una carga de más de 43 millones de toneladas. Eso equivale al peso de 430 portaaviones enormes. Así que cruzarlo en coche es completamente seguro.
Pero, ¿sabes cuál es la parte más padre de este puente? Para tender el primer cable piloto de un lado al otro, a una distancia de más de 1500 metros, los constructores usaron un cohete. ¿Conoces esas películas de robos donde los ladrones lanzan un gancho o un arpón para cruzar de un edificio a otro? Los trabajadores hicieron algo parecido aquí. Seguro no tenías idea de que los puentes se pudieran construir así. Bueno, ahora pasemos de los puentes gigantes de alta tecnología a algo mucho más simple y más peligroso. Piensa en las caricaturas y películas de Mowgli y Tarzán. ¿Recuerdas cómo se columpiaban por la selva espesa, trepando lianas y árboles? Pues puedes revivir esa experiencia si viajas a Ghana, donde se encuentra el Paseo del Dosel de Kakum. Es una serie de puentes colgantes de cuerda dentro de una selva real. 2 ingenieros canadienses y varios lugareños crearon esta atracción en 1995 para atraer turistas. A primera vista, estos puentes parecen esos puentes de lianas y madera que has visto en películas de aventuras. Sin embargo, están reforzados con cables de acero, aluminio y tablones de madera, y también tienen barreras de malla protectora para evitar caídas accidentales. Menos mal. Los puentes cuelgan de los árboles a una altura de más de 40 metros, y su longitud total es de unos 300 metros. Así que realmente puedes sentirte como Tarzán. Mientras tanto, el puente en el Caminito del Rey en Málaga, España, pasa entre 2 acantilados. Con solo 1 metro de ancho, está suspendido a 100 metros sobre el río. Es un camino muy angosto. Probablemente te marees durante el cruce, pero no te preocupes, el puente tiene barandales altos. Originalmente fue construido para que los trabajadores de las centrales hidroeléctricas pudieran cruzar el terreno montañoso. Con el tiempo, se convirtió en un punto emblemático local. Un puente pequeño, pero increíblemente acogedor y pintoresco. Lo ves y de inmediato quieres caminar por ese sendero espectacular. Yo, no tanto. No me gustan las alturas. Bueno, empezamos este video con uno de los puentes más avanzados tecnológicamente del mundo. Terminemos con uno de los más peligrosos y extremos. ¡Ay, qué emoción! Se llama Puente Colgante Hussaini y está ubicado en la región de Gilgit-Baltistán, en el norte de Pakistán. En esta zona, los habitantes estaban aislados del resto del país por el terreno montañoso y la falta de caminos. Los locales con más recursos podían viajar en avión, pero para todos los demás, solo había cruces peatonales disponibles. Entonces, se construyó una carretera aquí, junto con varios puentes frágiles de madera, y el más famoso de ellos es el Puente Hussaini. Si te encuentras justo al inicio, probablemente lo pensarás 2 veces antes de cruzar. Ahora se ve mucho mejor, pero en el pasado, a este puente le faltaban muchos tablones, y los vientos fuertes sacudían la estructura de lado a lado. No había redes de seguridad ni barandales altos. En 2011, el puente fue destruido por lluvias monzónicas. Después de eso, fue completamente reconstruido. Ahora consiste en cables de acero y tablones de madera resistentes. Y cerca hay estaciones de tirolesa y ciclismo aéreo. Se ha convertido en una atracción turística popular. Así que, si te gusta poner a prueba tus nervios y eres fan de Indiana Jones, definitivamente te va a gustar este lugar. Yo, nada más los veo desde aquí. Si la naturaleza tuviera su propia película, sería una mezcla de Avatar e Interestelar y no estoy exagerando. ¿Cómo más podrías explicar algo tan surrealista como avalanchas que emiten luz azul o lagos rosa? Lo cierto es que esto no es CGI y te mostraré cómo la Tierra logra hacerlo. En octubre de 2024, un tipo tuvo la suerte de estar en el lugar correcto durante una noche fría y logró grabar una avalancha azul. En realidad era principalmente blanca, pero entonces destelló una luz azul mientras descendía por la ladera. Los científicos no están completamente seguros de cómo ocurren estas avalanchas de destellos azules, pero tienen algunas ideas. Una parte del misterio proviene de algo llamado triboluminiscencia, que es cuando se crea luz al frotar o romper algo. Puede ocurrir en muchas ocasiones diferentes. Una de ellas es con estructuras de hielo. Esto sucede debido a la fricción, como cuando 2 cosas rozan entre sí y provocan que aparezcan pequeñas chispas. Es una luz fría, lo que significa que no proviene del calor, sino de la presión o el movimiento. A veces, cuando el hielo se agrieta o se rompe bajo presión,
puede generar una pequeña carga eléctrica. Cuando algo perturba los bloques de hielo y provoca que se agrieten, se desencadena una reacción. Los iones atrapados son partículas cargadas y cuando se liberan súbitamente, comienzan a moverse. Esta gran liberación de energía es lo que crea destellos de luz. En este caso, un resplandor o un destello de luz azul. Todo esto sucede muy rápido, por lo que presenciar esta liberación de luz es sumamente raro. En junio de 2024, la gente de Estados Unidos observó una aparición increíble de cigarras que solo emergen una vez cada 13 o 17 años. Las cigarras pasan la mayor parte de su ciclo de vida bajo tierra. Mientras aún son ninfas, pueden pasar varios años alimentándose de las raíces de los árboles. Algunas especies pueden pasar hasta 17 años bajo la tierra antes de estar listas para emerger a la superficie y convertirse oficialmente en adultas. Pero en 2024, tanto las cigarras de 13 años como las de 17 años aparecieron al mismo tiempo. Y dado que 13 y 17 son números primos, este hecho solo ocurre una vez cada 221 años. Los bosques se volvieron muy ruidosos. Verás, las cigarras pueden cantar muy fuerte, entre 80 y 120 decibelios. Suelen cantar en grupos, por lo que pueden ponerse bastante ruidosas. Alguien que vivió este fenómeno dijo que podía gritar con todas sus fuerzas mientras estaba dentro del bosque y no se escuchaba en absoluto. Cuando las cigarras salen del suelo, los insectos machos producen fuertes cantos al hacer vibrar su abdomen para atraer a las hembras. Si millones de insectos de ambas especies cantan juntos, te espera una verdadera sinfonía natural en vivo. Algunos lugareños confundieron a estas cigarras con langostas y dijeron que era una plaga. En Senegal, África, se encuentra un lago único. Al llegar allí, podrías pensar que estás saliendo de una nave espacial y entrando en un planeta desconocido. Después de todo, ¿alguna vez has visto agua rosa? El lago Redba, o lago Rosa, como lo conocen los lugareños, se ha hecho internacionalmente famoso por brillar con su vívido color rosa. Y sí, puedes nadar allí si lo deseas, pero debes saber que el agua es muy salada. El lago Redba es conocido por ser uno de los lagos más salados del mundo, con un nivel de salinidad de alrededor del 40%. Y en caso de que te preguntes por qué el agua es rosa, te aseguro que no tiene nada que ver con factores de otro mundo. En realidad, es debido a los altos niveles de sal. Las algas conocidas como Dunaliella salina son las responsables del tono rosado. Estas algas producen pigmentos rojos que absorben la luz del sol y le otorgan al lago su llamativo color rosa. Pero si deseas ver el lago con su color más brillante, deberías ir durante la temporada seca, entre los meses de noviembre y junio. En otros meses, el agua de lluvia diluye los pigmentos y su color se vuelve menos distintivo. También puedes encontrar un lago color rosa chicle en Australia Occidental. De hecho, fue coronado como el 10º lugar más de otro mundo del planeta. El lago Hillier tiene la forma de una huella y mide más de 570 metros de longitud. Realmente puedes ver cómo el rosa se destaca frente a ese océano azul profundo que se encuentra al lado. ¡Oye, mira esto! ¿Alguna idea de lo que es? Haz tu mejor suposición. Bueno, parece un río, ¿verdad? Pero no parece que haya agua fluyendo. Cuando los lugareños vieron esto por primera vez, no sabían qué era. Así que, para simplificar, lo llamaron río de arena. Fue sin duda una buena suposición, pero resulta que lo que estas personas vieron es algo así como una ilusión óptica. No es arena, pero tampoco es exactamente agua. Verás, en entornos áridos es bastante raro que caiga granizo. Y en este caso, lo que estamos viendo son miles y miles de piedras de granizo flotantes. En pocas palabras, el granizo es lluvia congelada que cae en forma de pequeñas piedras de hielo. Aunque se ve bastante mágico, ¿verdad? ¿No es una locura que algo tan bello como las auroras boreales surja de un encuentro violento? Sí, lo que llamamos aurora boreal es en realidad el resultado de tormentas solares. Así es como funciona. El Sol, esa enorme bola de gas, a veces lanza fragmentos de plasma al espacio. Cuando este plasma se aleja del Sol, lo llamamos tormenta solar.
Estas tormentas viajan por el espacio y pasan por los planetas Mercurio y Venus antes de llegar a la Tierra. Cuando estas intensas tormentas solares golpean el escudo magnético de la Tierra, ocurre algo asombroso. Estas partículas provenientes del Sol son capturadas por el campo magnético del planeta. Colisionan con átomos y moléculas en la atmósfera terrestre, y estas colisiones crean auroras, especialmente cerca de los polos norte y sur. Desde donde estamos, estos destellos parecen luces coloridas bailando en el cielo. Pero eso no es lo que sucede. Si hicieras un acercamiento, verías millones de pequeños destellos que ocurren muy rápido. ¡Oh! Y las auroras boreales también emiten sonidos. Es una mezcla de chirridos, crujidos y zumbidos, como una extraña señal de radio. Y este es el sonido de una tormenta solar chocando contra nuestra atmósfera. ¿Te suena Thor? Supongo que vive dentro de este próximo fenómeno natural. El caso es que, a veces, cuando un volcán hace erupción, puede ir acompañado de enormes relámpagos. Los científicos a menudo se refieren a esto como relámpagos volcánicos y aún están debatiendo por qué sucede. Una de sus conjeturas es que cuando un volcán entra en erupción, proyecta escombros cargados en la atmósfera. Estas cargas luego reaccionan con otras cargas ya presentes en el aire, lo que puede provocar un rayo. Increíble, ¿no? La primera vez que alguien presenció algo así fue durante una erupción del monte Vesubio en el año 79 de nuestra era. Por último, arcoíris. Hay varios tipos diferentes que puedes esperar ver a lo largo de tu vida.